Mi nombre es Laura Paula Corso Sepúlveda y voy a realizar la actividad 9 sobre el costo promedio ponderado de capital para la materia Administración Financiera para el docente Fabio Espinosa. Bien, en primera instancia entonces tenemos el índice que consta de 5 preguntas, en donde la primera pregunta nos indica, en el sentido más básico, qué significa decir que el costo promedio ponderado de capital de una empresa es del 12%. Bien, en primera instancia tenemos que ver que el costo promedio ponderado de capital es la tasa de retorno mínima exigida a los nuevos proyectos de inversión o la tasa ponderada de las fuentes de financiamiento de un proyecto para una empresa. Si la compañía trabaja con un CPPC del 12%, esto significa que cualquier inversión solo debe ser hecha si se proyecta un rendimiento mayor al costo promedio ponderado de capital del 12%. Los costos de capital para cualquier inversión, sean de la compañía completa o solo para un proyecto específico, son el índice de la rentabilidad que los proveedores de capital desearían recibir si se invirtiese capital por otros lados. Es decir, el costo de capital son un tipo de costo de oportunidad. Bien, para la segunda pregunta tenemos: si se puede tomar a préstamo todo el dinero que se necesita para ser proyectado a 6%, se deduce que el 6% de este costo de capital para el proyecto. Se deduce que el 6% sería el costo del capital de la nueva inversión. Esto significa que la inversión tendrá un BPN positivo solo si el rendimiento es superior al 6%. Se debe ganar 6% sobre la inversión con el fin de compensar a los inversionistas por el uso del capital para financiación del proyecto. Bien, entonces acá vemos, cómo se representa el costo de financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. En cuanto a la pregunta 3, tenemos porque para el costo de la deuda se usa un cálculo después de impuestos y para el costo del capital accionario no se hace un ajuste semejante. Bien, el costo de la deuda es el rendimiento que exigen los acreedores por el uso de sus recursos, que están representados los intereses y el pago. Se utiliza el cálculo después de impuestos, dado que es la manera que se tiene el verdadero importe que representa el financiamiento y para el costo del capital accionario. Representa el rendimiento que requieren los tenedores de acciones por su parte de capital a la empresa, del modelo de evaluación de activos de capital. ¿Cómo se podría calcular este capital accionario? Bueno, el cálculo de capital accionario se haría como el patrimonio neto sería igual a los activos menos los pasivos, luego el patrimonio neto menos la reserva legal menos el resultado de ejercicios anteriores sería igual al capital social que se dispone. La influencia del prestamista se define en las condiciones del préstamo y no se modifica durante la vigencia de este, a menos que el prestatario incumpla. A través de la gestión institucional, los inversionistas de capital accionario tienen la oportunidad de fortalecer la capacidad de la empresa en la que invierten y ayudar a la próxima generación de líderes en el mercado. Bien, en la cuarta pregunta vamos a ver que se compone de 3 más, en donde en primera instancia se dice cuáles son las ventajas de explicar el modelo de flujo de efectivos contado para determinar el costo de capital accionario y cuáles son sus desventajas. Bien, en las ventajas podemos identificar que incluye los elementos como valor del dinero en el tiempo, el valor de las oportunidades de crecimiento y el costo de capital. En las desventajas referenciamos que es especulativa porque se valora con base en escenarios futuros más no seguros. Su base es únicamente los flujos de caja, dejando de lado otros aspectos que pueden influir. Los datos requeridos para este cálculo son los flujos de caja, el horizonte temporal o valor residual, la tasa de descuento y por último, para su estimación de libres de futuros durante los años tenemos que se hace la elección de una tasa de descuento que refleje el riesgo de la inversión, se realiza el descuento de los flujos de caja y del valor residual y se realiza la suma del descuento de los flujos y el valor residual, que será el valor de la empresa. Bien, por último tenemos la pregunta número 5, en donde se dice que cuáles son las ventajas de aplicar el método de la LMB para determinar el costo de capital accionario, cuáles son las desventajas, qué datos se requieren para encontrar el costo de capital accionario. Con este método todas estas variables son observadas o que hay que calcularlas, de qué manera se podría obtener. Bien,
En primer lugar, pues este método se refiere a la línea de mercados de valores y en ventajas vemos que se ajusta al riesgo y aplicable a crecimientos no constantes de dividendos y es útil para cualquier cantidad de empresas. Las desventajas es que se necesita un cálculo de la prima del riesgo del mercado y un coeficiente beta. Si las estimaciones no son buenas, el resultado no será atractivo para el inversor y al igual que el método anterior dependemos de datos pasados para pronosticar el futuro y no siempre se tiene la tendencia que se mantiene. Para los datos del cálculo son requeridos la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo del mercado, el coeficiente beta o coeficiente de riesgo sistemático del activo contra promedio y así la línea de mercado de valores muestra el cálculo accionario de la siguiente manera, en donde se espera describir el rendimiento esperado del capital accionario. Muchas gracias.